Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro les va a atrapar desde el primer minuto. Imaginen esto, un amor que cruza fronteras, una promesa rota, y un regreso inesperado a la tierra de los sultanes. Sí, hoy vamos a hablar de Can y su inminente regreso a Turquía, no por turismo, sino para salvar a alguien a quien ama profundamente de una injusticia que parece sacada de una telenovela. ¿Quién es esta persona? ¿Qué le ha sucedido? Y lo más importante, ¿podrá Can, nuestro héroe inesperado, realmente hacer la diferencia? Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para mantenernos al borde del asiento. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes historias. La historia que vamos a desgranar hoy nos lleva de vuelta a las calles de Estambul, un lugar que siempre ha sido testigo de amores apasionados y dramas intensos. Can, después de haber pasado un tiempo lejos, enfrentando sus propios desafíos, se entera de una noticia devastadora. Alguien muy importante en su vida, alguien que significaba el mundo para él, está atravesando un momento increíblemente difícil. Hablamos de Demet, una figura que, según los rumores y las pocas pistas que hemos logrado recopilar, ha sido objeto de una terrible injusticia. Los detalles son todavía un poco confusos, como una niebla espesa que se cierne sobre la verdad, pero lo que sí sabemos es que Demet se encuentra en una situación desesperada, atrapada en una red de mentiras y acusaciones falsas. Imaginen la impotencia, la soledad, el miedo, estar en un lugar que se supone es tu hogar, pero que de repente se convierte en tu prisión, y todo por culpa de quienes buscan su propio beneficio a costa de la inocencia de alguien. Can, al enterarse de esto, no duda ni un segundo. Su instinto protector se activa de inmediato, y la idea de dejar a Demet a su suerte es simplemente inaceptable para él. Piensen en ese vínculo que los unía, esa conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Para Can, Demet no es solo una amiga, o quizás, algo más profundo, sino alguien a quien él considera que debe proteger. Y es precisamente esta lealtad, este amor incondicional, lo que lo impulsa a emprender este viaje de regreso. No es un viaje fácil, créanme. Regresar a Turquía significa revivir recuerdos, enfrentar a personas que quizás no quiere volver a ver, y sobre todo, enfrentarse a un sistema que en ocasiones, puede ser tan opaco como los misterios que intentamos desentrañar. La injusticia que ha caído sobre Demet parece ser de esas que te roban la vida, que te arrebatan tu libertad y tu reputación. Estamos hablando de situaciones que van más allá de un simple error, sino de un plan deliberado para destruir a una persona. ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué motivos los impulsan? Estas son las preguntas que nos carcomen y que Can, sin duda, está decidido a responder. Quizás se trata de una disputa de herencia, de rivalidades profesionales que han cruzado la línea, o incluso de un triángulo amoroso con consecuencias fatales para la reputación de Demet. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas añade una capa de drama a esta ya de por sí compleja situación. Lo fascinante de esta historia es la figura de Can como el posible salvador. No es un abogado, ni un detective profesional, pero tiene algo que quizás sea más poderoso, la determinación y el amor. Él cree en la inocencia de Demet, y eso es un punto de partida crucial. Su regreso a Turquía no es solo un acto de valentía, sino un testimonio del poder de las relaciones humanas y de la lucha por la verdad. Imaginen la escena, Can llegando a Estambul, quizás en medio de la noche con un plan en mente, decidido a desmantelar las mentiras y a exponer a los verdaderos culpables. Los desafíos que enfrentará son enormes. En primer lugar, la propia estructura legal y social turca. Si bien Turquía es un país moderno, existen dinámicas y costumbres que pueden ser difíciles de comprender para alguien que no ha vivido allí recientemente. Además, los que han orquestado esta injusticia probablemente no se quedarán de brazos cruzados. Es muy probable que intenten poner obstáculos en el camino de Can, que intenten desacreditarlo o incluso que pongan en peligro su propia seguridad. El mundo del poder y la corrupción, lamentablemente a menudo opera en las sombras, y salir a la luz puede ser peligroso. Pero Can no es un personaje que se rinda fácilmente. Su pasado, si es que hemos seguido sus otras historias o sabemos algo de su personalidad, nos sugiere que tiene una voluntad de hierro y una capacidad de improvisación impresionante.
Quizás necesite aliados inesperados, personas que también crean en la inocencia de Demet o que tengan información crucial que pueda ayudar a Khan a desvelar la verdad. Podría ser un viejo amigo de la familia, un empleado descontento con los verdaderos culpables, o incluso alguien del propio círculo de Demet que se sienta culpable por no haberla defendido antes. Y aquí es donde entra la parte más intrigante para nosotros, los espectadores. ¿Cómo va a proceder Khan? ¿Usará métodos convencionales o se verá forzado a recurrir a tácticas menos ortodoxas? ¿Conseguirá pruebas irrefutables? ¿O tendrá que apelar a la opinión pública para ejercer presión sobre el sistema? Cada paso que dé será crucial. Cada conversación, cada encuentro, cada pista que recoja podría ser la clave para liberar a Demet de su calvario. Pensemos en los posibles escenarios. Tal vez Demet ha sido acusada de un crimen que no cometió, y Khan necesita encontrar al verdadero culpable. O quizás ha sido víctima de difamación y calumnia, y él necesita limpiar su nombre y exponer a quienes la han dañado. La naturaleza exacta de la injusticia es, por ahora, uno de los mayores misterios, y eso es lo que lo hace tan cautivador. Es como estar en una película, intentando adivinar el próximo giro de la trama. La fortaleza de esta historia radica no solo en el peligro y la intriga, sino también en la emoción. El amor que Khan siente por Demet, la desesperación de ella, y la valentía de él para enfrentarse a todo, son elementos que resuenan profundamente con nosotros. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la lealtad pueden ser fuerzas poderosas. Es importante recordar que este tipo de situaciones, aunque suenen a ficción, tienen paralelos en la vida real. Personas inocentes a menudo son victimizadas por sistemas corruptos o por individuos sin escrúpulos. Y en esos casos, la intervención de alguien que cree en la víctima, alguien que está dispuesto a luchar por la verdad, puede marcar la diferencia entre la condena y la absolución, entre la desesperación y la esperanza. El regreso de Khan a Turquía no es solo un movimiento personal, sino que tiene el potencial de sacudir los cimientos de quienes han orquestado la desgracia de Demet. Es un acto de desafío, un grito de justicia en medio del silencio y la complicidad. Y a medida que él se sumerge más en este laberinto de intrigas, seguramente descubriremos más sobre el pasado de Demet, sobre las personas que la rodean, y sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta terrible injusticia. Podemos imaginarlo reuniéndose con viejos conocidos, quizás en lugares emblemáticos de Estambul, buscando información, analizando cada detalle. Tal vez hay un personaje en particular que se perfila como el principal antagonista, alguien con poder e influencia que ha manejado los hilos desde las sombras. Y Khan tendrá que encontrar una manera de desenmascarar a esta persona y exponer sus acciones ante el mundo. La tensión aumentará a medida que Khan se acerque a la verdad. Los peligros se harán más reales y la posibilidad de un fracaso será una sombra constante. Pero, ¿qué tipo de héroe sería si no estuviera dispuesto a correr riesgos? Su motivación es clara, la redención y la liberación de Demet. Y esa es una motivación que puede mover montañas, o en este caso, superar cualquier obstáculo legal o personal que se interponga en su camino. Este viaje de Khan a Turquía es, en esencia, un viaje hacia la verdad. Un viaje para recuperar lo que ha sido arrebatado, la dignidad, la libertad y la reputación de Demet. Y mientras él lucha por ella, también está luchando por un principio universal, que la justicia prevalezca sin importar cuán poderosos sean aquellos que intentan subvertirla. Así que, mis queridos espectadores, la historia de Khan regresando a Turquía para salvar a Demet de la injusticia es mucho más que un simple relato. Es una saga de amor, valentía y la incansable búsqueda de la verdad. Es un recordatorio de que a veces se necesita a alguien que venga de fuera, con una perspectiva fresca y un corazón valiente, para desentrañar las marañas de la injusticia y traer luz a la oscuridad. En resumen, hemos explorado la premisa de Khan regresando a Turquía para rescatar a Demet de una situación de injusticia, destacando la naturaleza intrigante de esta misión, los desafíos que enfrentará y la profunda conexión emocional que lo impulsa. Hemos imaginado los posibles escenarios, los antagonistas y las tácticas que Khan podría emplear, manteniendo siempre el suspense sobre los detalles exactos de la injusticia y el desenlace de esta apasionante historia. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el posible regreso de Khan a Turquía y su valiente cruzada para salvar a Demet. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Khan tendrá éxito? ¿Cuáles son sus teorías sobre la injusticia que ha sufrido Demet?
Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus hipótesis, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si esta historia les ha parecido tan cautivadora como a mí, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos para que todos puedan disfrutar de esta intrigante trama, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras historias. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios y más emociones. Hasta pronto.